Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube para vos. Como un niño de 13 años construyó su propia casa con un presupuesto pequeño. Cuando éramos niños, no podíamos esperar a tener las vacaciones de verano. Más largas que las vacaciones de Navidad, esta es la época del año que pasamos al aire libre, dormimos hasta tarde y luego nos quedamos despiertos hasta tarde. El único problema es el aburrimiento. Luke Till, de 13 años, de Iowa, se encontraba en esta situación. Quería encontrar una salida. Hizo lo que hacen los niños modernos y buscó en Internet. Sus búsquedas en Internet le brindaron respuestas a todas las preguntas. A diferencia de la mayoría de los niños, cuando Luke Till quiere algo, lo hará. Para eliminar el aburrimiento, irrumpió en YouTube y entró en la sección de bricolaje. Luego encontró el video, enseñándote cómo construir tu propia casita. Quizás se esté preguntando, ¿qué es una casa pequeña? ¿Por qué alguien quiere una casa pequeña? Bueno, el movimiento de la casa pequeña o la casa pequeña va en contra del sueño de la tradición estadounidense. La gente suele necesitar una cerca y un lugar para 2,5 niños. Esta pequeña casa facilita la vida de las personas y requiere menos espacio. Con el fin de obtener los fondos necesarios para su proyecto, Luke hizo todo lo posible. Este es un niño de 12 años, el gol no se debe negar. Hizo cualquier trabajo peculiar que pudo encontrar, como cortar el césped o limpiar el garaje. Lo que hizo no es importante para Luke, pero es solo un medio para un fin. Además, cuando sus vecinos descubrieron su idea, le proporcionaron todo lo que tenía cerca. Otra forma de suministrar insumos es utilizar partes reciclables y reciclables, porque este es el concepto de casa pequeña. Cuando Luke limpió el garaje, pudo empacar muchas cosas que encontró. El propietario está feliz de permitirle que se lleve la basura no utilizada. Si quieres saber cómo planeas deshacerte de toda esta basura, estamos aquí para contártelo. La reutilización y el reciclaje de objetos encarna el espíritu de la casa pequeña. Es natural persistir en hacer cosas, pero estos vecinos tiran basura para una mejor carrera. Luke incluso pudo conseguir la puerta para su casa de un amigo de la familia. Hay algunas cosas que simplemente no puedes ni debes aprender en YouTube. Cuando Luke necesitó cablear la casa, tuvo que pedir ayuda. En lugar de pagarle al electricista con el dinero que gana haciendo las tareas del hogar, lo pagó a tiempo. Trabaja en la casa de un electricista y el electricista lo ayuda con el cableado en su pequeña casa. Su ingenioso vecino sabía que valía la pena. Cuando Luke comenzó a publicar actualizaciones en el mismo sitio web, el proyecto se completó, lo que le dio la idea inicial. Cuando todos conocieron su casita, comenzó a recibir muchas preguntas. Tiene dos opciones. Hacer un video para registrar su progreso o pasar tiempo en Internet para responder preguntas, lo que le costará un tiempo precioso y afectará su proyecto. Poco después, tuvo sus propios seguidores. Luke se sorprendió cuando más tarde, ese año, alguien especial vino a visitarlo a la escuela. ¿Quién era ese alguien especial? Un reportero local amigo del director de su escuela. Cuando Luke creó su canal de YouTube, las noticias sobre sus esfuerzos se difundieron rápidamente y la gente de su comunidad y los extraños querían saber más sobre su progreso. El reportero local quería entrevistar a Luke para cubrir la primicia. Ahora que Luke es famoso, es hora de que miremos su casita. Después de que Luke recaudó fondos suficientes para comprar los materiales necesarios, comenzó a construir su propia casa pequeña. Quiere tener su propia casa, así que tiene que ir a trabajar. Al trabajar cerca y recaudar fondos en línea, Luke ahorró $1,500. Una hazaña para el alumno de 8º grado. Aunque Luke ha pasado mucho tiempo recaudando fondos y realizando investigaciones, todavía enfrenta algunos problemas que deben resolverse. Sin embargo, con todo su apoyo, no hay duda de que ganará. Para el bricolaje, puede convertirse rápidamente en DNI. ¿Por qué? No todos los proyectos en el hogar serán geniales, está bien. Luke quería usar vidrieras recicladas para hacer un estante de pintura. Agregará un toque de belleza a su casa y le traerá un verdadero bajo costo, pero el resultado no es el que esperaba.
Incluso si su modelo funciona bien, su estructura está arruinada, lo cual es un obstáculo que Luke aún puede superar. Es más fuerte que eso. Después de que Luke fue entrevistado, la noticia se extendió como la pólvora en los Estados Unidos. Su historia fue transmitida en canales de noticias locales y nacionales. Renee Cloudlin, organizadora de TeenFest Midwest, rápidamente se puso en contacto con el chico increíble. Se dice que su TeenFest es un festival, donde puedes ver cómo las personas cambian sus vidas a través de vidas pequeñas. Cloudlin le pidió a Luke que diera un discurso en el festival. Este es un mejor momento, porque acaba de recibir la insignia de Boy Scout por hablar en público. Aunque Luke supera los obstáculos de construir su propia casa pequeña, solo no entiende una cosa. Plomería interior. El agua del grifo es muy importante en la casa, pero no hay agua. Luke hizo todo lo posible para que la tubería funcionara y finalmente decidió entrar a su casa. Tendrá que usar plomería antes de estar listo para mudar la casa desde el patio trasero. El proyecto de verano de Luke se convirtió rápidamente en un proyecto de invierno y estaba cada vez más inquieto. La pequeña casa no estaba terminada, pero decidió entrar a vivir en la casa para su primera prueba. La primera noche que durmió en su pequeña casa estaba nevando y helando afuera, pero estaba sorprendido de lo cómodo que era, a pesar del arduo trabajo para asegurarse de que estuviera bien aislado. Al día siguiente, les dijo a todos que el clima era lo suficientemente cálido que incluso necesitaba abrir las ventanas para refrescarse. El día que esperaban sus seguidores finalmente llegó. Luke subió un video viral corto sobre su viaje a la casa el día en que se completó su casa, y de todos los videos, el más visto. Desde entonces, sus fanáticos de YouTube han seguido creciendo, y ahora no solo ha recibido el apoyo de su familia y vecinos, sino que también ha recibido muchos comentarios de personas que nunca antes había visto. Luke ha inspirado a personas de todo el mundo a hacer más de lo necesario. La casita de Luke es casita. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Esta pequeña casa tiene su propia cocina y dormitorio, así como lugares para descansar y comer. Cuando esté preparando la cena, puede abrir la mesa para la cena, pero no hay una sala separada. Esto significa que Luke tiene que cuidar sus platos después de comer. Es pequeño, pero ese es todo el significado de una casa pequeña. La casa de 89 pies cuadrados de Luke está llena de sorpresas. Debido a que no tiene tuberías internas, mantiene el agua embotellada en la cocina que está equipada con una pequeña nevera, una estufa eléctrica e incluso enchufe. Las paredes de la cocina están revestidas con linóleo que generalmente se usa en el piso, y Luke creó un lugar para almacenar cosas debajo de la mesada. Si bien el desastre de los estantes todavía existe, ahora el molde que solía verter puede contener cubiertos adicionales. Quizás la mayor sorpresa es la sala de estar de Luke. Como una casa común, tiene su propio sofá y televisión. Sin embargo, esta no es la casa de Luke, porque sus padres solo lo dejan dormir un par de veces a la semana. Cuando estaba trabajando duro para construir, porque solo tenía 13 años, todavía tenía que escuchar a sus padres. También está el hecho de que no hay baño ni lavabo, lo que te trae muchos problemas. Luke no estaba preparado para su nueva fama. Terminó en la portada del Des Moines Register y en el Telegraph Herald. Todos hablaban de cómo construyó su pequeña casa a una edad tan temprana. Incluso llegó a estar en Good Morning America, y personas de todo el país vinieron a recorrer su pequeña casa. Para muchas personas, vivir en una casa pequeña parece imposible y muchos de ellos están completamente sorprendidos de que un niño de 13 años pudiera construir la suya. Luke no es un adolescente estereotipado. Teniendo en cuenta que construyó toda la casa con poca ayuda, esto es obvio. Pocos jóvenes como Luke se preocupan por las hipotecas o las casas, pero él decide que quiere una casa sin hipoteca. Una vez dijo: quiero tener una casa sin una gran hipoteca. ¿Qué le preocupan las hipotecas al chico de 13 años que vive con sus padres? Parece que tiene un alma más grande en su corazón. Un adulto con un niño. ¿Qué haces cuando hace calor afuera? Por supuesto que tienes que encender el aire acondicionado. Desafortunadamente, Luke todavía no encontró una solución. Sin embargo, un día llegó la inspiración.
Su casa no tiene un sistema eléctrico lo suficientemente fuerte como para usar otros aparatos eléctricos para alimentar la unidad de aire acondicionado, por lo que debe ser creativo. Compró un filtro de horno y lo puso en el espacio que solía guardar los zapatos. Luego los atomizó con agua y puso un ventilador detrás del filtro para hacer circular el aire frío. Las casas pequeñas necesitan pequeñas soluciones. ¿Qué sucede después de construir su casa y publicarla en YouTube? Marketing, por supuesto. Luke ha lanzado una serie de camisetas, sudaderas y otros productos para ayudar a promover su casita y apoyar el movimiento de la casita. Con miles de seguidores, serán populares. Luke diseñó todo él mismo y, al vender sus propios artículos, pudo ahorrar algo de dinero para otros proyectos. No está claro en qué proyecto comenzará a trabajar a continuación, pero no importa cuál sea, creemos que será impactante. Aunque es genial tener una casa enorme porque tienes mucho espacio para actividades e invitados, la desventaja es que hay que limpiar todo el espacio. Lo mejor de una casa pequeña es que no hay mucho espacio para limpiar. Para los niños de 13 años a quienes no les gusta limpiar sus habitaciones, una casa pequeña es la segunda mejor solución. La primera es quedarse en casa. Luke dijo que se necesitan unos 15 minutos para limpiar toda la casa, que es el momento de limpiar una habitación de tamaño normal. ¿Hay alguna forma mejor? La casita de Luke no es solo para él. Le gusta invitar a cenar a sus padres y hermanos. Hicieron algo llamado estofado de campamento y lo agregaron a los burritos para hacer tacos de campamento. También invita a sus invitados a la noche de juegos. Para evitar que los olores y el vapor se acumulen en su pequeña cocina, Luke hizo algunas sugerencias. Coloque la placa calefactora junto a la ventana abierta y use el ventilador como extractor de aire. Esta es una buena idea. Luke no es alguien que solo tiene su propia casita en su familia. A través de su arduo trabajo y perseverancia, inspiró a su hermano a comenzar su propio proyecto. Al igual que Luke, Cole debe recaudar sus propios fondos para sus proyectos, pero en lugar de construir una casa pequeña, tiene más movilidad, un camión para ser exactos. Cole recuperó las puertas y ventanas de la camioneta que otro hombre había roto. Él es suertudo. Aunque Luke está muy satisfecho con su casita, todavía se arrepiente. Al construir una casa, no debe dar un paso demasiado rápido, especialmente al construir una casa pequeña. Las cosas deben encajar. Si pudiera, Luke cambiaría cosas como estantes, luces de loft y paneles. Podría haber hecho un molde mejor, descubrir que la luz era más pequeña y luego reducir la velocidad para evitar dañar el panel. Todo lo que necesita recordar para el próximo proyecto. Inspirada por los niños, Angetil decidió iniciar su propio proyecto. No quería construir desde cero como Luke y Cole, pero compró una modificación de camión Forester Coyote de 1972. Hizo cosas como coser cortinas y poner azulejos. Debe ser difícil no querer emprender sus propios proyectos en una familia así. No podemos esperar a ver en qué otros proyectos están trabajando. Luke aprendió muchas lecciones al construir una casa pequeña y planea construir otra casa. Espero que pueda encontrar plomería interior en su próximo hogar. Definitivamente encontrará un plomero que necesite limpieza. Luke planea comenzar su segunda casa a la edad de 15 años. ¿Quieres trabajar con fans, negocios y empresas para ayudarte a planificar y financiar? También planea vender la primera casa por si acaso. En el evento anual Shake a News Producer en Dubuque, Iowa, Luke fue votado en el 10º lugar entre las personas más emocionantes de 2017 y sus logros fueron reconocidos. Llevar a cabo. Ha atraído la atención de los medios de comunicación, tanto que es un honor inesperado. El evento incluye una cena de premiación. No está acostumbrado a una comida tan elegante, por lo que está muy feliz de ser invitado. Luke recibió muchas sugerencias de sus fans, pero también lo elogió. Inspira a muchas personas a resolver proyectos que han considerado durante mucho tiempo, o restaurar esos proyectos que comenzaron pero oxidados en el patio trasero. KTR lo elogió, diciendo que Luke es un gran material de marido y es muy útil incluirlo en su currículum universitario cuando llegue el momento.
Sin embargo, dado que es muy inteligente con las redes sociales y los negocios, es posible que no necesite ir a la universidad en absoluto. Siempre que se difunde una historia, no importa cuál positiva sea, es inevitable que alguien diga cosas negativas. Aunque la pequeña familia de Luke ha inspirado a muchas personas, todavía hay personas que quieren humillarlo. Un comentarista afirmó que Luke no debe ser elogiado porque su padre Greg hizo todo el trabajo por él. Afortunadamente, fue apoyado por fanáticos que lo defendieron. Dijo que su padre lo ayudó, pero solo aquellas partes que eran demasiado altas o demasiado pesadas para un niño de 13 años. Un comentarista dijo que los comentarios negativos se deben a los celos. Luke tiene una carga de trabajo después de todo, por lo que es posible que no necesite ir a la universidad en absoluto. Los comentaristas en YouTube le dieron una gran idea. ¿Por qué no construir casas para personas que necesitan viviendas más asequibles? Si puede construir su propia casa por $1,500, ¿qué puede hacer por otros necesitados? Incluso si se trata solo de trabajo voluntario basado en donaciones, sigue siendo una buena idea. El hecho de que Luke Thiel haya logrado formar un proyecto de este tipo es impresionante, pero su corta edad lo hace aún más admirable. Muchos de sus fanáticos, jóvenes y mayores, ciertamente se inspiran en su determinación y habilidades. Una historia fantástica de Luke inspiró a un fan, un niño de 13 años llamado Jacob Dille, que decidió intentar construir su propia casa pequeña. Quizás esta sea la próxima sensación de YouTube. El movimiento de las casas diminutas se ha extendido por todo el mundo. No es nada nuevo, pero su popularidad sigue creciendo. Hay personas de todo el mundo participando, viviendo en espacios reducidos. No existen medidas oficiales para ser clasificadas como casas pequeñas, pero generalmente se calculan áreas de menos de 500 pies cuadrados. Los constructores originales de casas pequeñas descubrieron que esto conmocionó al mercado inmobiliario. Vivir en grandes edificios no les resulta nada atractivo. El libro Not That Big House de Sarah Susanka promueve el concepto de una casa pequeña. Susanka publicó el libro en 1997 y espera animar a otros a hacerlo mejor, no más grande. Su concepto es sumamente sencillo. Sin embargo, ella no es la primera autora que fomenta la vida sencilla. Antes de esto, Joyce Kahn y su libro Shelter y Lester Walker y su libro Little House fueron en 1973 y 1987 respectivamente. Walden de Henry David Thoreau, escrito en 1854, es una de las inspiraciones más antiguas de este movimiento. Entonces, ¿qué hizo que el movimiento se renovara? Después del huracán Katrina, Marianne Cusato diseñó un pequeño búnker residencial llamado Katrina Cabin. El área de la casa es de 308 pies cuadrados, lo que demuestra que no tenemos que tener una casa grande para sobrevivir. Aunque el diseño puede ser diferente, el principal criterio estético de Katrina Cottages es similar al de una casa tradicional, su tamaño se reduce para reducir costos y simplificar la construcción, por lo que se pueden construir múltiples unidades rápidamente según sea necesario. La crisis financiera de 2008 fue una de las más graves desde la Gran Depresión, lo que provocó que muchas personas comenzaran a buscar viviendas más accesibles. Incluso un garaje se puede convertir en una casa pequeña, y el tiempo y el dinero del constructor se pueden ahorrar simplemente construyendo un marco. La vida sencilla es uno de los temas. Al vivir en un espacio tan pequeño, no puedes tener demasiadas cosas y debes adaptarte al espacio que posees. El minimalismo es el principio de tener solo lo que quieres usar, necesitar y descubrir. Si vive en una casa pequeña, aún puede poseer cualquier cantidad de cosas, pero es posible que no haya suficiente espacio para moverse. Por eso, muchas casas pequeñas solo tienen lo que realmente se necesita y son minimalistas. Luke aprendió mucho construyendo una casa pequeña. Aprendió nuevas habilidades de construcción, cómo usar herramientas, cómo solucionar errores y ganó confianza en el proceso. De todo esto habló en el video de YouTube El mejor año de mi vida. 2017 fue un gran año para él. ¿Quién sabía que un niño que construye una casa pequeña sería una inspiración para todos nosotros? Si unos pocos videos pudieron inspirar a Luke a emprender este esfuerzo, tal vez todo el tiempo que pasamos en el YouTube no sea inútil, después de todo.
Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias, algo más, aquí, YouTube.